Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Marcos capítulo 5. Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Hasta aquí nada más en la lectura. La historia continúa un poco más, pero me voy a centrar en esta parte. Esto sucede en una región que se llama Decápolis, que era, como dice, Decápolis significa 10 ciudades. Eran 10 ciudades colonizadas por los griegos en el año 200 más o menos antes de Cristo, que estaba a un costado del mar de Galilea, del lado opuesto al mar Mediterráneo, es decir, en un costado de lo que era Israel. En el siglo I antes de Cristo, en el siglo I antes de Cristo, formaron una liga, la Liga de Decápolis. ¿Por qué? Porque querían fomentar el comercio y eran fundamentalmente griegos los que formaban esa liga. Quiero decir que eran ciudades habitadas por paganos. Decápolis eran 10 ciudades habitadas por griegos que estaban en aquel lugar sosteniendo los principios de la cultura griega. Eran paganos, tenían sus ídolos y se oponían a los judíos y a su cultura. Porque los judíos tenían leyes dietéticas, y en esas leyes dietéticas había comidas vedadas que eran inmundas, como el cerdo. Y ellos entendieron que eso era un gran negocio para los habitantes de esa región, porque como era un lugar de paso, los judíos no solamente no comían carne de cerdo, sino que tampoco criaban cerdos. Y en general todos los pueblos semitas evitaban el cerdo. Entonces ellos vieron el negocio, es un lugar de paso y podemos criar cerdos y venderlos a los que pasan. Era un gran negocio el que tenían allí. Y Gadara, específicamente una de las ciudades de esta Decápolis, era una ciudad que estaba contra el mar de Galilea, sobre un acantilado, es decir, había una barranca bien pronunciada, y que tenía una cañada que bajaba al mar, seguramente donde Jesús descendió con la barca para poder subir a la ciudad. Era una bajada muy pronunciada,
Era una bajada que todavía está, por supuesto, están los acantilados y está esta bajada. Y la ciudad tenía problemas. Y uno de los problemas era que tenían un endemoniado en medio de la ciudad. Los griegos eran proclives a las prácticas ocultistas, sobre todo en esta época. Practicaban el ocultismo, practicaban la adivinación, el espiritismo, la hechicería, y todo esto siempre trae consecuencias, porque donde hay ocultismo se mueven entidades espirituales, se mueven cosas que son después imposibles de manejar. Y el ocultismo trastorna al individuo en dos aspectos. Lo trastorna en el aspecto psicológico, porque lo altera psicológicamente, y lo trastorna en el aspecto espiritual, porque llega a afectarlo profundamente en la parte espiritual. Y lo que había pasado con este hombre es que no solamente había sido trastornado psicológicamente, sino que también había sido trastornado espiritualmente. El trato con Satanás, el trato con el mal, el trato con el demonio, saca a los hombres de la normalidad. Y por lo que leemos en otros evangelios, no era el único caso que había en esa ciudad de los que habían practicado todo esto, que finalmente quedaban así afectados. Ahora, la ciudad practicaba esto, y al practicar esto, dio como producción esto y los otros endemoniados que tenían por allí, ¿no? Dio como resultado. Pero después tuvo que asumir el problema de que tener un hombre con estas características era un problema para toda la ciudad. ¿Por qué? Si ustedes leen el pasaje paralelo de Lucas, dice que era un hombre que no se vestía, que andaba desnudo por todos lados. Es decir, daba permanentemente un espectáculo obsceno. Permanentemente un espectáculo obsceno, porque vagaba desnudo sobre todo por los sepulcros. Para él lo íntimo y lo privado y lo público para él no existía, lo íntimo no existía, ¿no? Había roto con ese principio que tiene toda sociedad de que hay algo que pertenece al pudor, a la intimidad, lo había roto totalmente. Era imposible controlarlo, porque trataba la ciudad, al ver todo esto, trataba de atarlo y tenerlo en un determinado lugar. Pero parece que este hombre tenía una fuerza descomunal que hacía pedazos las cadenas y siempre se escapaba y era imposible ponerle límites. Y perturbaba la ciudad, porque dice que se pasaban los sepulcros dando gritos de día y de noche. Ahora, pensemos que en una ciudad como esta, con prácticas espiritistas que piensan acerca de los muertos con ciertos temores, el hecho de que él estuviera en los sepulcros y vagara y gritara por las noches, despertaba también el temor supersticioso de la gente, porque seguramente creían que él tenía conexión con todos los espíritus de los muertos, entre los cuales él se estaba moviendo. Lo que quiere decir que perturbaba a toda la ciudad no tenía descanso ni de día ni de noche, y para colmo, gritaba dentro de los sepulcros. Ahora, la ciudad de Decápolis está hecha en la piedra, es piedra caliza, con cuevas. Este hombre desnudo, caminando entre las cuevas y gritando, y seguramente las cuevas convertidas en sepulcros y llegando a esos lugares, era un espectáculo tremendo que aterrorizaba de día y de noche a la ciudad y que no podían hacer nada. Era un hombre que era un problema permanente, obsceno, anómico, sin ley y desesperado. Lo tenían allí, en medio de la ciudad. Por supuesto que todo el mundo lo conocía. Todo el mundo lo conocía, porque a todo el mundo estaba perturbando. No solo era un problema esto para la ciudad, porque lo estamos mirando desde el punto de vista social, era un problema para él. El gadareno desnudo que corre por las cavernas y que se lastima y que no se lo puede evitar, porque dice que se lastimaba, porque no tenía control sobre su cuerpo, había roto con algo que es fundamental, que es el proyecto de Dios para cada ser humano. El proyecto de Dios, cuando él nació, no era que fuera eso, sino que fuera otra cosa. El proyecto de Dios cuando hizo al hombre no era que llegara a estos excesos ni a estas calamidades. Nosotros somos creados a imagen de Dios. ¿Para hacer qué? Para ser señores de la creación, para tomar autoridad sobre las cosas, no para ser dominado por las cosas. Y este hombre
el pecado, el mal, las malas prácticas, los tratos con Satanás, fueron desdibujando en él la imagen de Dios. Y cuando ustedes lo veían, no veían a ningún señor de la naturaleza, no veían a ninguna autoridad. Había perdido aquello que Dios le había dado a Adán cuando le dijo, señoreen, sean señores de esto. No era un señor, era un esclavo. Era un esclavo. No lo podían sujetar, pero era un esclavo espiritual. Así como tantos se esclavizan en este tiempo. El adicto al alcohol, a la droga, al juego, es un esclavo que ha perdido su señorío, ha perdido su condición, la condición que Dios le dio de dominar las cosas. Entonces empieza a ser dominado por las cosas, dominado por el vicio. Así como uno es dominado por el tabaquismo y se destruye los pulmones fumando, y otro es dominado por la marihuana o por la cocaína o por lo que sea y destruye su cerebro haciendo esto, y otro es dominado por el alcohol. Es una forma de perder el señorío, de perder la autoridad, de perder el dominio sobre las cosas. El gadareno cayó aún más bajo porque no conservaba nada de lo que nosotros designamos como humano. Se asemejaba a una bestia en lo que estaba haciendo. Y uno dice, bueno, a esto es a lo que llega el hombre cuando se aleja de Dios, cuando se va de Dios. El gadareno fue un hombre normal en algún momento de su vida, pero empezó a sufrir una degradación y llega a este estado de degradación total, incapacitado para la vida social y perturbando a toda la sociedad también. ¿Qué es lo que pasa siempre con esto, no? Hablamos de los alcohólicos, drogadictos, y son gente incapacitada para la vida social, pero además que perturban el orden de la parte sana de la sociedad, que no hace todas estas cosas. Ahora el Señor cruza hasta ese lugar, y el gadareno se acerca, y bueno, hemos leído toda la escena, y se arrodilla delante de Jesús, y la presencia de Jesús lo pone en crisis. Es un choque, la presión de la presencia de Dios en la vida de él produce una crisis, y una crisis muy profunda. La palabra que le dice es, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjense que el reconocimiento de Jesús como Hijo del Dios Altísimo era una cosa que discutían todos en Israel, si era Hijo del Dios Altísimo o no. Un fariseo nunca lo hubiera calificado así. Pero que tenía relación con entidades espirituales, sabía muy bien delante de quién estaba y sentía la presión de quien estaba delante de él. La presencia de Jesucristo viene para presionar sobre el mal y es su única posibilidad de restauración. Es la única posibilidad que tiene de salir. Y Jesucristo manifiesta en esto su poder, el mismo poder con que había calmado la tormenta y el poder que había levantado a Lázaro de la tumba. Lo manifiesta en él restituyéndolo. Y acá se produce una escena que es muy interesante, sobre la cual me quiero detener, porque creo que es donde está el meollo de lo que esta mañana quisiera que nos lleváramos como reflexión. Se produce una escena que tiene dos escenarios diferentes. Por un lado, Jesús que sana al gadareno, y el gadareno recupera el juicio cabal. Es interesante, recupera el dominio de sí mismo, recupera su autoridad de hombre, y entonces se viste. Inmediatamente se viste. Dice que cuando lo vio la gente que venía, lo ve vestido, sentado y en su juicio cabal, dejó de vagar. Es la transformación tremenda que Jesús produce en él. Pero encuentra también que había 2000 cerdos, 2000 cerdos, que se desbarrancaron. ¿Por qué? Porque se acuerdan ustedes en la lectura, Jesús dijo que los demonios dijeron, queremos pasar a los cerdos, y llegaron y se desbarrancaron los cerdos. Seguramente por esa cañada se fueron en estampida, y una vez que la estampida baja por la cañada, y son 2000, basta para que unos empujen a los otros, ¿no? Y mueren. Llegan a la playa y se encuentran con este espectáculo. 2000 cerdos ahogados allí. Y el hombre sanado.
el hombre sanado. Este es el gran contraste, ¿no? El gran contraste. Los animales inmundos, aquellos del Antiguo Testamento, habían muerto. Y por el otro lado estaba el hombre sentado y en su juicio cabal. Y dice el pasaje que leímos así: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Usted dice, ¿y de qué tuvieron miedo? Tenían que tener miedo del otro, del que venía gritando y con la fuerza descomunal. ¿De qué tuvieron miedo si ahora tienen a un hombre que ha sido sanado, curado, sentado en su juicio cabal? No es para asustarse esto, lo otro era para asustarse. Lo otro era para tener miedo. El Señor había hecho una obra restauradora. Y sin embargo dice que cuando llegaron tuvieron miedo. Jesús volvió al hombre a la normalidad. Pensemos en la samaritana, en Zaqueo, en la adúltera, en el ladrón en la cruz. Siempre Jesús llega y lo lleva a la normalidad. Lo saca de la alienación del pecado para llevarlo a la normalidad. Todos estos que se acercaron a Jesús habían perdido su señorío. La habían perdido porque eran esclavos de la lujuria, de la codicia, de la avaricia, de la envidia, de la soberbia. Y Jesús aparece y los restaura. Y acá tenemos un hombre restaurado. Un hombre restaurado. Claro, había tenido que pagar un precio a la ciudad. Y el precio que habían tenido que pagar es que se le habían desbarrancado los cerdos. Y los cerdos eran el negocio. Los cerdos eran el negocio. Y Jesús propone una sustitución acá. Señores, dejemos esta inmundicia que se muera, pero salvemos al hombre. Salvemos al hombre. Y ellos tuvieron miedo, porque tenían que elegir entre que este Jesús se quede entre nosotros y empecemos a tener problemas con los cerdos, o que se vaya y sigamos con los endemoniados. Y realmente el temor de ellos fue eso. Esto es muy lindo, pero hay que pagar un precio acá, hay que pagar un precio, y no estamos dispuestos a pagarlo. ¿Qué pasa si Jesús se queda acá con nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Qué precio vamos a tener que pagar? ¿Cuántas cosas vamos a tener que dejar? Y entonces dijeron, no, dentro de todo acá hay un equilibrio. Hay un equilibrio. Que Jesús se vaya. Y entonces fueron muy gentiles. Dice, le rogaron que se fuera de sus contornos. Se lo dijeron amablemente, ¿no es cierto? Amablemente. Fueron educados, no lo echaron. Lo hicieron con toda cortesía. Pero le dijeron que se fuera. Y Jesús se fue. Jesús se fue. Perdieron la oportunidad de su vida porque eligieron los cerdos. Perdieron la oportunidad de su vida porque eligieron los cerdos. Es una elección la que hicieron. Eligieron los cerdos en vez de la vida. Siempre que tenemos que elegir, desde que nacemos tenemos que elegir. Elegimos nuestros juegos, elegimos nuestros amigos. Y luego hay otras cosas, elecciones más importantes, cuando hay que elegir la profesión, cuando hay que elegir el esposo, la esposa, la educación de nuestros hijos. Siempre son elecciones, la vida siempre es elección. Y hay elecciones morales también. Tengo que elegir entre la corrupción y la honestidad, por ejemplo. Tengo que elegir entre la verdad y la mentira. Tengo que elegir entre esto. Y de acuerdo a las elecciones que nosotros hagamos, son los resultados que después tenemos. Son los resultados que después tenemos. No nos tenemos que quejar de los resultados. El que elige los cerdos va a tener los cerdos. El que elige los cerdos va a tener los cerdos. Hace poco nos ha surgido una nueva estrella en la televisión, un delincuente. Nueva estrella en la televisión. La justicia dice, no hay pruebas, todo lo hemos visto, pero no es prueba. Lo dejamos suelto, entonces lo llevamos a la televisión. Elegimos los cerdos, vamos a tener los cerdos. Vamos a tener los cerdos.
elegimos esto, vamos a tener ese resultado. Vamos a tener ese resultado. Lo que nos sucede siempre forma parte de lo que elegimos. Si hemos elegido que la justicia sea esto, entonces vamos a tener el resultado por el otro lado. No nos quejemos después, ¿eh? Es el resultado. Si ponemos como ídolo a un delincuente, ¿qué podemos esperar después? Que todos los delincuentes digan, che, esto hay que seguir haciéndolo y en gran escala porque te hace famoso. Es el camino a la fama. Elegimos los cerdos, tenemos los cerdos. Y es lo que nos está pasando, ¿no? Es lo que nos está pasando. Estamos eligiendo permanentemente los cerdos. Nos hemos alejado de las leyes de Dios, nos hemos alejado. No respetamos la familia, no respetamos la integridad de la persona, no respetamos la educación de los hijos. Elegimos los cerdos, ¿eh? Cuando decimos que un matrimonio homosexual es lo mismo que un heterosexual, estamos eligiendo los cerdos. Estamos eligiendo los cerdos. Cuando decimos que no hay aplazados, estamos eligiendo los cerdos. Porque estamos yendo contra el esfuerzo. Cuando destruimos el trabajo, estamos eligiendo los cerdos. Es decir, la elección es lo que marca después lo que nos pasa. Si yo elijo los cerdos, ¿qué quiero tener después? ¿Qué quiero tener? Y hay elecciones espirituales. Estamos continuamente eligiendo. Nosotros podemos elegir la bendición de Dios. Respetemos la familia, respetemos el hogar, respetemos la sexualidad, respetemos todo esto y vamos a tener la bendición de Dios. No lo respetemos y oremos durante toda la vida y no vamos a tener la bendición de Dios. No vamos a tener la bendición de Dios. Y hoy vemos el problema en el que estamos y es justamente porque nos hemos alejado de lo que Dios ha mandado. Ahora tenemos un código civil donde el adulterio ya no es causa. Es decir, si seguimos eligiendo los cerdos, vamos a tener el resultado de los cerdos. Y fíjense que Jesús no dijo, no, yo me quedo porque ustedes necesitan. Jesús dijo, ¿ustedes quieren que me vaya? Yo me voy. Yo me voy. Pasó en Estados Unidos cuando cayeron las Torres Gemelas, que todo el mundo preguntó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y fueron a reportear a una mujer muy capaz, yo la he escuchado muchas veces en televisión, y dijeron, ¿dónde está Dios? Y dijo, mire, Dios es un perfecto caballero. Donde le cierran la puerta, Él no va. Si le hemos cerrado la puerta y empezó a enumerarle así, 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 este es el resultado final. Es decir, si sacamos a Dios de nuestra vida y del centro de nuestra vida, después vamos a tener, estamos eligiendo los cerdos, estamos eligiendo eso. Hay elecciones espirituales. El destino de nuestra vida familiar depende de cómo organicemos nuestra familia. El destino de nuestra vida personal depende de cómo organicemos nuestra vida, del lugar que ocupe Dios, y el destino de nuestra sociedad depende de qué hemos hecho con las leyes que Dios nos ha dado. Nada más que eso, con los principios básicos de defender al honesto, de castigar al delincuente, que esto es básico, es fundamental, es lo que Dios manda. No que lo hagamos un héroe. Entonces, en este trastocar, después nos agarramos la cabeza frente a la realidad, pero nos hemos alejado de los principios de Dios. Le hemos dicho a Dios que no lo queremos dentro de nuestra sociedad, que no lo queremos dentro de nuestra familia, que no lo queremos dentro de nuestra casa, que no lo queremos dentro de nuestra vida. Y podemos ir todas las veces que queramos a Luján, Podemos ir todas las veces que queramos. Pero si no empezamos a respetar los principios de Dios, no sirve de nada. Estamos eligiendo los cerdos. Porque a Dios se lo elige cuando uno dice, estas son las leyes de Dios, y yo como cristiano estoy comprometido con estas leyes, y voy a cumplir estas leyes, y voy a ser un cristiano cabal. Esto es lo que pasa en esta historia. Hay decisiones que definen la vida, y ellos definieron la vida de esa comunidad cuando le dijeron a Jesús que lo sacaban afuera, que se fuera. Hay decisiones que definen la vida. Jesús, lo primero que hace cuando comienza el ministerio es que se va al desierto y es tentado por Satanás. Él tiene que tomar una elección. ¿Voy a tomar este camino o voy a tomar otro camino?
Y ese momento se define la vida. El Señor entendió en ese momento que se definía su vida, el rumbo de su misión, y rechazó los cerdos y eligió con sabiduría. Eligió con sabiduría. Sacó el mal y lo puso al lado y le dijo: vete de mí, Satanás. Esto está afuera. Los hombres siempre elegimos. Los hombres siempre elegimos. Sócrates decía que si enseñamos realmente justicia, el hombre será justo. Él dice, ¿por qué? Porque el hombre nunca elige lo peor sobre lo mejor. Está totalmente equivocado. Será Sócrates, pero está equivocado. El hombre muchas veces elige lo peor en vez de lo mejor. Frente a la cruz, eligieron a Barrabás y no eligieron a Jesús. Después de 3 años de ministerio, eligieron a Barrabás y no eligieron a Jesús. Frente a la cruz. Frente a la cruz. El hombre muchas veces elige lo peor. Y siempre, en vez de tener los principios de Dios, los principios de vida que el Señor ha establecido, elegimos lo otro. Y después recibimos las consecuencias. No es verdad que el hombre nunca elige lo peor. Se puede decir que la mayoría de las veces el hombre elige lo peor. ¿Por qué está creciendo la drogadicción? ¿Por qué crece la violencia? Porque el hombre está eligiendo lo peor. Está eligiendo lo peor. Está eligiendo lo peor. La decisión define siempre el futuro espiritual. Elías le pidió una decisión al pueblo, les dijo: señores, ¿hasta cuándo van a ustedes a pensar entre dos opiniones? ¿Ustedes son de este lado o son de este? ¿O son de este? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? Y esta es una definición que tenemos que hacer en nuestra vida, que la tiene que hacer usted, la tengo que hacer yo. Si yo soy cristiano, tengo que respetar los principios de Dios, defender los principios de Dios, comprometerme con los principios de Dios. Yo no puedo pedirle a Dios la bendición y comprometerme con los cerdos. Esta es la elección que hay que hacer en la vida. Es la elección que siempre tenemos que hacer. Porque no podemos claudicar entre dos opiniones, no podemos claudicar permanentemente. Elías les mostró los caminos que tenían delante y los insta a elegir. El apóstol Pablo le pide a los filipenses y le dice, mire, pide por los filipenses y dice: yo estoy pidiendo a Dios que el amor del Señor abunde más y más en ustedes en toda ciencia y en toda sabiduría y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor. Hermanos, todas las decisiones que tomamos, todas las decisiones que toma usted, todas las decisiones que tomo yo en nuestra vida, todas las decisiones tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Hay que pensarlas bien, porque las consecuencias son a largo plazo después, no son a corto plazo. No son a corto plazo, son a largo plazo. Son a largo plazo. Y nosotros tenemos que tomar decisiones espirituales. Y el apóstol dice: yo estoy orando para que un cristiano apruebe lo mejor, no lo peor. Apruebe lo mejor. Para que un cristiano sepa elegir. Para que un cristiano no tenga que lamentar mañana lo que eligió hoy. Lo que eligió hoy. Y por eso creo que este pasaje de Marcos nos deja una profunda enseñanza, y no me entretuve en los detalles del pasaje, sino en lo que creo que es fundamental en el pasaje. Que toda una comunidad estaba allí y recibió la bendición de Dios. Recibió la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque habían tenido un problema y el Señor se los había quitado. Y en vez de estimar la bendición, pensaron en los cerdos que habían perdido. Y le dijeron: mejor que se vaya. Mejor que se vaya. Y lo hicieron cortésmente. Y cortésmente también Jesús se fue, con toda cortesía, se fue. Y dijo: señores, ustedes eligieron esto es lo que van a tener. Hoy, todos nosotros estamos eligiendo, todos nosotros elegimos. Y cada elección que nosotros hacemos, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en todas las decisiones que hacemos,
tiene consecuencia después en nuestra vida. Tiene consecuencia. Forzosamente la elección tiene una consecuencia en nuestra vida. Si elegimos bien, vamos a tener la bendición de Dios. Y si elegimos mal, vamos a tener las consecuencias de nuestra mala elección. Es una ley espiritual. El hombre tiene lo que siembra y tiene lo que busca. Yo puedo pedirle al Señor que se quede, o puedo ponerlo a un costado. Puedo ponerlo a un costado. Y cuando yo lo pongo a un costado al Señor y pongo las leyes, sufro después las consecuencias en mi vida. Por eso tenemos que orar como oraba el apóstol Pablo. Que Dios nos dé sabiduría y conocimiento para que siempre aprobemos lo mejor. Aprobemos lo mejor. Para que siempre busquemos qué es lo que Dios quiere y hagamos eso. Para que nos vaya bien. Para que no estemos eligiendo permanentemente a los cerdos. Y suframos después las consecuencias de la elección. El Señor nos dio un camino de esperanza. El Señor nos dio una posibilidad de salida, pero es lo que nosotros elegimos después. Lo que yo elijo, lo que ustedes eligen, es lo que después tienen como consecuencia en la vida. Las buenas o malas elecciones son las que traen consecuencias en la vida personal, en la vida familiar y en la vida social. Las buenas o las malas elecciones son las que traen estas consecuencias en todos los aspectos de nuestra vida. Y tenemos que aprender a elegir bien. Yo como cristiano, y usted como cristiano, conoce los principios cristianos. ¿Qué dice Dios acerca de la familia? ¿Qué dice Dios acerca de la educación de nuestros hijos? ¿Qué dice Dios acerca del trato de la relación que tiene que tener un matrimonio? ¿Qué dice Dios de cómo debo conducirme en mis negocios? ¿Qué dice Dios de cómo tengo que manejarme socialmente? Un cristiano ha puesto a Dios en el centro de su vida y sigue los principios de Dios. Los principios de Dios. Después los hombres pueden seguir lo que quieran y pueden hacer lo que se les antojen, pero yo hago mi elección personal. Es aquello que Josué le dijo al pueblo en el momento que se despedía. Les conquistó la tierra y los dejó a todos ubicados y le dice, bueno, pero ahora tienen ustedes que elegir. Elijan, si van a elegir a Dios, le va a pasar esto. Y si no lo eligen, van a tener estas consecuencias. Elijan a quién van a servir. Yo ya hice mi elección, pero no voy a hacer la elección por ustedes. Cada uno tiene que hacer la suya. Y fue la tremenda sabiduría de Josué, enfrentar al pueblo y decir, miren, en asuntos espirituales yo no voy a levantar una bandera y voy a imponer nada. Les voy a decir, elijan. Y después aguanten las consecuencias. Aguanten las consecuencias. Porque para eso han elegido. Somos responsables. Somos responsables. Elegimos en nuestra vida. Elegimos la salud o la enfermedad de nuestra familia. Elegimos la salud o la enfermedad de nuestro cuerpo también. Elegimos nuestra salud o nuestra enfermedad espiritual. Todo eso lo elegimos. Elijamos bien y oremos para elegir siempre lo mejor. Como cristianos tenemos que aprender a elegir lo mejor. Y cuando elegimos lo mejor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones. Y tenemos tranquilidad en nosotros. Un detalle de la historia, y con esto termino. En toda la historia hay tres ruegos. El primer ruego es el de los demonios, que le dice, le rogaban que no los mandase a otro lado, sino que quedaban allí. El segundo ruego es el de la gente. Le rogaban que se fuese de sus dominios. Y el tercero es el ruego del endemoniado, que ya liberado el gadareno, le dice a Jesús que lo quiere seguir. Y Jesús le dice, seguime,
pero seguime a la distancia, quédate acá. Y contales lo que Dios hizo contigo. Deciles, porque han elegido mal, y entonces te levanto como testigo. Y yo creo que de los 3 ruegos, el ruego más importante es este ruego final. Cuando él le rogó, Señor, quiero que me lleves contigo, y Jesús le dijo, no, quédate acá, pero cuéntales lo que el Señor hizo contigo. Cuéntales que el Señor puede cambiar la vida. Y dejó allí un testigo, el testigo de su presencia, y él se fue. Realmente este ruego es el que tenemos que tener en este momento. Señor, te rogamos que estés con nosotros todos los días y que podamos ser testigos fieles de lo que es un cristiano en esta sociedad que se está derrumbando, para que esta sociedad sepa que hay cristianos que están en pie todavía y que sostienen los principios de Dios. Señor, gracias por esta mañana, porque hemos podido recordar a Jesucristo y hemos podido también considerar en tu palabra las necesidades espirituales que tenemos. Te rogamos, Señor, que sepamos en el día de hoy elegir bien para que nuestro mañana sea un mañana bendecido por el amor tuyo, por la bendición que desciende de los cielos y por la paz que inunda nuestros corazones. Señor, al terminar el servicio lo hacemos agradecidos de corazón porque has estado con nosotros, agradecidos porque tu palabra sigue alumbrando nuestro camino en medio de la oscuridad que nos rodea. Y te pedimos, Señor, que podamos ser honestos con nosotros mismos y honestos contigo, y que si confesamos a Cristo, vivamos la vida que Cristo nos mandó y proclamemos los principios de Cristo a nuestros semejantes. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org, losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.